En cuarto lugar, se sigue planteando la pregunta de en qué momento toparán entre sí las fuerzas estadounidenses y las rusas y morirá alguien en alguno de los bandos. La mayoría de los analistas cree que esto será inevitable. Supongo que estoy de acuerdo, pero no creo que las élites hayan estado atrincherando miles de millones de dólares en tecnología grid de control en todas las grandes ciudades del mundo solo para evaporarlos con una serie de hongos nucleares. A mi parecer, la progresión natural de estas tensiones será acabar con represalias económicas de Oriente hacia Occidente, no con represalias nucleares. Lo cierto es que este es en realidad el peor de los casos. Con el conflicto nuclear, las élites pierden inmediatamente el control total, pierden su red de vigilancia, pierden los medios para mantener una fuerza militar establecida, se quedan sin recursos para contar la historia porque los principales medios de comunicación no funcionarán llegando a ese punto, etc. Durante una crisis económica pueden mover fácilmente su patrimonio a refugios seguros, pueden debilitar a ciertos ejércitos a la vez que refuerzan a otros, mantienen su sistema de redes de control y lo utilizan con eficacia contra la ciudadanía mientras no hay una notable resistencia civil y la lista continúa. Con la guerra nuclear reinaría un caos total, con la crisis económica existe un caos controlado. Las clases dirigentes prefieren esta última opción. Las naciones orientales y sus aliados siguen teniendo bonos del Tesoro estadounidense en sus arcas y usando el dólar sobre todo como moneda de reserva mundial, aunque lleven al menos desde 2008 preparando el terreno para deshacerse del dólar. Además, muchos de estos países también tienen la posibilidad de dejar de usar el dólar como petromoneda y destruir nuestro monopolio del comercio mundial del petróleo. Si países como Rusia, China y Arabia Saudí adoptan alguna de esas medidas, la estructura económica estadounidense perderá el último pilar que la sostiene sobre el agua. Estados Unidos entrará de facto en el tercer mundo en el transcurso de unos cuantos años. No se trata de riesgos hipotéticos, sino de peligros muy reales que ya se han mencionado públicamente los agentes orientales interesados en sus propios medios de comunicación. A largo plazo son también riesgos al servicio de la agenda globalista, tal como he observado una y otra vez en el pasado aportando numerosas pruebas. Los gobiernos orientales como el de Rusia y China apoyan abierta y ávidamente al Fondo Monetario Internacional y siguen pidiéndole que asuma la dirección de la política monetaria global para crear un único sistema monetario mundial. Quizás sea antiestadounidenses en su oratoria, pero no son antiglobalistas. Siria sigue siendo un catalizador muy útil para los globalistas a la hora de lograr la crisis que necesitan para impulsar su gran reajuste. Dado que han tratado de meter a los estadounidenses en ese aprieto tantas veces en los últimos años, creo que puedo afirmar con certeza que por un lado planean utilizar Siria de gatillo, tanto si Washington colabora como si no, y por el otro de gancho para obtener el apoyo público estadounidense al llamado cambio de régimen. Los principales medios de comunicación como The New York Times respaldan abiertamente el discurso de que el presidente sirio Bashar al-Assad cuenta con un largo historial de crímenes de guerra, incluyendo el uso de armas químicas contra civiles. Aún así, ni The New York Times ni ningún miembro del gobierno ha aportado una sola prueba convincente de que Assad sea culpable de esos hechos, incluido el último ataque químico que la administración Trump ha utilizado para justificar los ataques con misiles de cruceros contra objetivos militares sirios y para exigir el derrocamiento de Assad. El reajuste global. Ahora bien, yo siempre he pensado que la próxima guerra mundial no sería de índole nuclear, sino principalmente económica, es decir, creía y sigo creyendo que las élites de las clases dirigentes les resulta mucho más útil servirse de Oriente como enemigo para abatir determinadas partes de Occidente con armas económicas como el abandono del dólar estadounidense. El caos que esto supondría en los mercados globales y el pánico que se desataría entre la población general sería la excusa perfecta para introducir lo que los globalistas llaman el gran reajuste financiero. El término reajuste es básicamente una palabra en clave para designar la centralización total de toda la gestión fiscal y monetaria de las economías mundiales bajo una institución, muy probablemente el FMI, Fondo Monetario Internacional,
Esto acabaría con el estatus del dólar como reserva mundial, que se vería reemplazado por la cesta de monedas de los derechos especiales de giro DEG del Fondo Monetario Internacional. Finalmente, el sistema de los DEG sería un trampolín hacia un único sistema monetario global, y es probable que su forma y función finales fueran totalmente digitales. Esto daría a los globalistas el control total de incluso en los aspectos más insignificantes del comercio estándar. Al disponer de un único sistema centralizado de moneda digital, gozarían de un poder infinito. Así pues, ¿cómo será la economía global tras el gran reajuste? En última instancia, los globalistas tienen la intención de socavar o acabar con el papel del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial. Sin duda tratan de instaurar el sistema de los derechos especiales de giro DEG del Fondo Monetario Internacional en sustitución del sistema basado en el dólar. Este plan se describió incluso en la revista The Economist dirigida por los Rothschild en 1988. Quieren consolidar la gobernanza económica pasando de un sistema de franquicias formado por bancos centrales nacionales a una única autoridad monetaria mundial, muy probablemente bajo la dirección del Fondo Monetario Internacional o del Banco de Pagos Internacionales, y abogan sistemáticamente por la centralización del poder político en aras de eliminar las barreras legislativas y soberanas para garantizar una regulación financiera más firme y segura. No se trata de teorías del cambio fiscal, sino de hechos reales que confirman los procedimientos globalistas. Cuando el Fondo Monetario Internacional se refiere al gran reajuste global, incluye en ellos los cambios mencionados con anterioridad. ¿Con qué clase de sistema económico nos despertaríamos cada día si los globalistas se salieran totalmente con la suya? Si ponen todo su empeño en conseguir un cambio social o económico concreto, empezamos a percibir las señales. La crisis inicial. Así sería probablemente el mundo tras el reajuste económico mundial. ¿Quién sabe cuál será el desencadenante? Hay tantos posibles catalizadores de la inestabilidad económica que no hay forma de preverlos. Lo único que es seguro es que accionarán uno más o más de esos catalizadores: el abandono del dólar estadounidense por parte de los saudíes, un atentado terrorista a gran escala, una desbandada general en los mercados bursátiles por la pérdida de confianza en la política del Banco Central, un enfrentamiento entre potencias de Oriente y Occidente. En realidad no importa demasiado, todo está diseñado para producir un resultado: el caos, ante el que los globalistas ofrecerán restaurar el orden, su propio orden, implementando sus propias soluciones en calidad de mediadores imparciales. En Occidente, con nuestro sistema sumamente interdependiente, en el que se ha domesticado más del 80% de la población hasta dejarla incapacitada para pensar por sí misma, es muy probable que una alteración de las cadenas de suministro y los servicios estándar provoque un considerable índice de pobreza y muerte. Sin duda, una amenaza de ese tipo llevaría a la población asustada y desprevenida a exigir un mayor control gubernamental para poder recuperar el grado de confort al que se han acostumbrado en el seno de la red de control. Un factor importante que cabe tener en cuenta son los argumentos que ofrecen los globalistas para justificar un aumento de la centralización y del control en manos de unos pocos. Un ejemplo es el de John Casey, miembro de la RAND Corporation, y su teoría del eje, que postula que es inevitable que se produzca el colapso de lo que él denomina sistemas excesivamente complejos. Cuantos más elementos independientes haya en cualquier sistema, más probabilidades hay de que se produzcan hechos impredecibles que aboguen a una supuesta catástrofe. Aparentemente la solución sería optimizar todos los sistemas y eliminar los radicales libres, es decir, la salida al problema es la centralización total. ¡Qué sorpresa! En la era posterior al reajuste, las élites argumentarán que los bancos y banqueros no son necesariamente culpables, más bien culparán al sistema por ser demasiado complejo y caótico, lo cual lo deja expuesto a la codicia, la insensatez y el sabotaje general inconsciente. Pero no se mencionará nunca que la crisis se planeó desde el principio.
Se defenderá la centralización como la panacea frente a la bárbara complejidad del pasado. Casi todos los demás cambios que se produzcan en nuestro entorno económico se derivarán de esa única mentira. Vamos a ser testigos del sacrificio de instituciones financieras de consolidado prestigio en aras de reformar el sistema global. No hay que dar por sentado que no se desmantelarán ciertos bancos importantes, Deutsche Bank, ni que no se harán caer algunos bancos centrales, Reserva Federal, conforme avance el reajuste. Tampoco hay que dar por sentado que determinadas estructuras geopolíticas no acaben sumidas en el caos. Unión Europea, en su ofensiva para lograr la globalización total y la gobernanza económica mundial, las élites no muestran lealtad a ninguna empresa, nación o incluso banco central. Cortarán casi cualquier vínculo si pueden lograr un sistema mundial único en el terreno comercial. A pequeña escala, esto implica la capitalización de deuda, es decir, la confiscación legalizada de cuentas bancarias, fondos de pensiones, acciones, etc., con el fin de prolongar el colapso. Ya lo hemos visto en cierta medida en Europa y acabará sucediendo en Estados Unidos. Algunos incluso pueden aplaudir esa medida por suponer el fin del capitalismo y un paso hacia la armonización económica. A ellos les resulta fácil celebrarlo, ya que en su mayoría nunca han trabajado lo suficientemente duro como para tener propiedades o activos que valga la pena confiscar. Todo aquel que es consciente de ello lo ve venir, pero es importante saber que probablemente se producirá una devaluación generalizada de la moneda en todas las regiones del mundo. A algunas monedas esto simplemente les afectará más que a otras. El dólar, al ser el principal objetivo de los globalistas, se hundirá, no desaparecerá, pero cada vez será más irrelevante en la escena global. Si The Economist acierta en sus previsiones, el final del dólar estará ya muy encarrilado antes del 2018. Aunque Estados Unidos se enfrentará primero a una estanflación, el precio de muchas necesidades y de los medios para producirlas se disparará. Quizá no todos los sectores de la economía sean víctimas de la inflación, ya que la implosión de la demanda podría compensar algunos de los efectos de la caída del valor de la moneda, pero se producirá una inflación extrema en las áreas que más afecten a la gente normal y corriente. A pesar de todos los fallos y mecanismos de control que comporta el dinero fiduciario, aún existen sistemas peores. En abril de 2016, más de un centenar de ejecutivos de las principales instituciones financieras del mundo se reunieron en privado en la oficina de Times Square Nasdaq Inc. para discutir el futuro del dinero, concretamente de un dispositivo de software llamado Blockchain. El objetivo es implementar Blockchain para digitalizar totalmente las transacciones monetarias en todo el mundo de una forma rastreable e infalible, es decir, se quieren acabar con todas las transacciones de dinero en efectivo. Crear una sociedad sin dinero en efectivo supondría el fin de la intimidad en el ámbito comercial. Incluso las monedas digitales que teóricamente están en contra de la centralización como Bitcoin se ven obstaculizadas por el modus operandi de blockchain, que exige el seguimiento de todas y cada una de las transacciones para que la moneda funcione. Aunque podrían plantearse métodos para garantizar el anonimato, lo cierto es que la moneda digital por su propia naturaleza destruye el auténtico comercio privado que permite el dinero en efectivo y el trueque. Cuando se rastrean todas las transacciones comerciales y se digitalizan todos los ahorros, quien quiera que tenga en su poder las claves que permitan acceder al núcleo de blockchain podrán causar estragos en la vida de cualquier persona como lo venga en gana. Que quede claro que blockchain que las élites tienen en mente nunca permitirá realizar transacciones anónimas, ya que la moneda digital no se asocia al anonimato o a la comodidad, sino al control. La corrupción del gobierno es la herramienta que permite a los globalistas extorsionar bienes y trabajo a la población, así como hacer fuerza para reprimir la rebelión. Es bastante improbable que el reajuste global acabe con la caída del gobierno. Por el contrario, suele ser durante un colapso económico cuando los gobiernos adquieren más poder hasta alcanzar el totalitarismo.
siempre habrá un nuevo mecanismo monetario o estructura financiera que reemplace el anterior, y los globalistas siempre se les arreglarán para pagar a los ejércitos y a los necios útiles para que cumplan sus deseos. Que nadie piense que las élites se enfrentan al colapso de la misma manera que nosotros. Eso es ser ingenuo. Las élites han originado el colapso y estarán preparadas para usarlo en su beneficio. Tras el reajuste y la crisis inicial, es probable que la distribución de recursos se convierta en un problema importante. Si las élites se salen con la suya, no se permitirá volver a la actual producción de bienes a tan gran escala, lo cual provocará una perpetua escasez de oferta por naturaleza. La única forma de hacer frente a la pérdida de producción a nivel industrial sería fomentar la producción local en cada comunidad, o bien obligar a la gente a bajar su nivel de vida y su demanda de una forma extrema. Sin duda las élites presionarán para que suceda lo segundo. Apostar por una producción local en cada comunidad acabaría con cualquier tipo de control financiero que los globalistas pudieran tener sobre la población. De hecho, creo que intentarán frustrar cualquier intento de producción local. Primero, aplicando impuestos tan altos que solo las grandes empresas supervivientes puedan permitirse operar, y segundo, confiscando las materias primas necesarias para fabricar bienes a una escala que aportaría riqueza a la comunidad. El gobierno afirmará que esos recursos deben gestionarlos las autoridades por el bien de todos, en vez de ser malgastados por los negocios independientes que buscan su propia riqueza. Ya no se verán niños que montan puestos de limonada en la calle, y menos gente corriente llevando pequeñas fábricas, granjas y tiendas. Al final también tendrán que limitar o prohibir el trueque y las monedas alternativas para que la economía digitalizada funcione. Por mucha información que se publique para desmentir totalmente el engaño de que existe un calentamiento mundial provocado por la actividad humana, las clases dirigentes siguen avanzando a toda máquina para crear un modelo económico basado en el carbono. ¿Por qué? Porque la idea de las emisiones de carbono es el arma fundamental para la dominación. El impuesto sobre el carbono es un gravamen sobre su propia vida. Esta nueva justificación a favor del culto globalista tiene su lógica, aunque muy retorcida, tal como podemos ver en la propaganda elitista de Timothy Snyder, miembro del Consejo de Relaciones Exteriores. En sus publicaciones, Snyder sostiene que casi todos los desastres provocados por el hombre son fruto de un alto nivel de vida o de un estilo de vida extravagante. Aunque su definición de alto nivel de vida es bastante vaga, me parece que cree que la gran mayoría de la sociedad occidental es gente que necesita varias lecciones de humanidad. También afirma que los tiranos y los asesinos en serie suelen hacer caso omiso de las autoridades científicas en aras de una mayor riqueza productiva, y que quienes no hacen caso a la climatología contribuyen a generar futuros holocaustos. Así pues, en resumen, todos debemos dejar de producir, dejar de perseguir la riqueza y el logro personal, y sacrificar nuestro propio progreso personal en pos del progreso colectivo y de la seguridad del planeta. Igual que promulga Casti, Snyder quiere que el populacho se postre ante una autoridad central en aras del bien común, y seguramente es pura coincidencia que los globalistas, para que los que trabajan estos hombres vayan a estar al frente de esta autoridad central. Recordemos que para conseguir una centralización total, las élites deben optimizar, lo cual no solo significa optimizar la gobernanza económica, sino también el tamaño del sistema que quieren imponer. Cuanto más grande y diverso sea el sistema, más difícil es rodearlo con los tentáculos. Esto implica una reducción considerable de la producción, pero también por ende un gran descenso de la población. En ese caso son fundamentales los controles de población. Si puede grabarse y administrarse la producción de carbono, puede grabarse y administrarse la vida. Las clases dirigentes se convierten en una entidad divina, en el proveedor de todo sustento. Puede utilizarse el hombre del saco de carbono para asustar a una población harta de la crisis actual y abocarla a una sublimación total, porque si el carbono por sí solo puede causar el fin del mundo tal como lo conocemos, entonces la gente, solo por el mero hecho de existir, se convierte en una amenaza para el futuro que debe ser regulada.
El cambio climático antropogénico es el modelo que deben defender las élites si esperan convencer a la ciudadanía de que es aceptable poner un límite concreto a la producción y a la población. Si llegamos al punto de la que la sociedad humana se odia tanto a sí misma como para desear su propia esclavitud y destrucción mediante controles de carbono, pueden pasar 1000 años antes de que volvamos a conocer la libertad. Todos los privilegios, todos los peligros descritos con anterioridad no están marcados a fuego. Tal vez algunos afirmen que se acerca al fin, pero el fin nunca está cerca. La humanidad lleva generaciones enfrentándose a una tragedia tras otra. Lo que pasa es que la tragedia a la que nos enfrentamos es históricamente épica en comparación. No será la última de las tragedias. Al cabo de los siglos habrá nuevas tragedias y nuevos necios que le digan a todo el mundo que se acerca al fin. A pesar de todo, ha habido personas valientes que han estado a la altura de las circunstancias. Algunas son gente de éxito y otras no, pero no vivimos en un nuevo orden mundial de momento, y eso quiere decir algo. Hoy no es ni de lejos tan terrible como para que podría ser el mañana si no actuamos en consecuencia. El reajuste globalista necesita un desencadenante, una crisis que sin duda somos incapaces de evitar, pero el reajuste también depende de que haya gente apropiada que reconstruya el sistema una vez desatada la crisis. Aquí es donde puede decidirse el futuro. Quien quiera que quede en pie tras la salva inicial tendrá elección: esconderse y rezar para que todo salga bien, o luchar para poder elegir quién construye el mañana. ¿Será la camarilla globalista psicótica o será gente libre con conciencia? Tal vez ahora no nos lo parezca, pero el resultado final depende de nosotros. Ahora bien, esto no quiere decir que las élites lograrán lo que se propongan. En todo gran plan hay siempre incógnitas. Como dijo Mike Tyson, todo el mundo tiene un plan hasta que le dan un puñetazo en la boca. Creo que las élites recibirán por sorpresa algunos puñetazos fuertes en la boca asestados por Rusia, casi con toda seguridad a media partida. Hasta entonces, sin embargo, parece seguir su curso la estrategia del actual estado profundo de desmantelar la economía mundial. Por lo tanto, lo que tenemos al final es 1. Centralización, 2. Más control que nunca y 3. Moneda digital. Capítulo 20. La alternativa digital. Es incuestionable que la caída del petróleo dará paso a una nueva divisa económica. En 2010, el entonces presidente del Banco Mundial, Robert Shoigu, causó cierto revuelo al sugerir que quizá no era tan mala idea un sistema monetario global totalmente nuevo. El sistema que tenía en mente giraba en torno a un yuan libremente convertible y, lo que es más controvertido, basado en el oro como punto de referencia central. El discurso de Robert Zoellick del 8 de noviembre de 2010 fue clave para desmontar el actual sistema financiero basado en el petrodólar. El G20 debería complementar ese programa de recuperación del crecimiento con un plan para crear un sistema monetario cooperativo acorde a la situación económica emergente. Es probable que este nuevo sistema tenga que incluir el dólar, el euro, el yen, la libra y un renminbi que avance hacia la internacionalización y después hacia una cuenta de capital abierta. El sistema también debería usar el oro como punto de referencia internacional de las expectativas del mercado sobre la inflación, la deflación y los futuros valores monetarios. Aunque en los libros se considera el oro como el dinero del pasado, los mercados lo están usando en la actualidad como un activo monetario alternativo. Por cierto, 2 años más tarde, apremiada por las sanciones estadounidenses, Irán empezó a aceptar el yuan en las operaciones de compra de petróleo, lo cual libró de paso a Beijing de la necesidad de tener tantos dólares en sus reservas. Las transacciones se realizaron a través de bancos rusos. El punto fundamental de este acuerdo fue que, al diversificar así sus compras, los chinos habían encontrado no solo la manera de tener menos reservas de dólares, sino de eludir totalmente el sistema de petrodólar. En 2013, el Banco Popular de China, PBOC, totalmente consciente de ello, declaró que el país ya no iba a acumular más divisas estadounidenses. Al parecer, a China ya no le conviene acumular reserva de divisas.
y efectivamente en 2014 empezaron a reducirse las reservas mundiales de divisas a una velocidad nunca vista en 80 años. Ese mismo año se puso otra pieza al rompecabezas cuando Xu Lou, el presidente de la recién fundada Bolsa de Oro de Shanghái, explicó que el oro se cotizaría y vendería en yuanes en aras de avanzar hacia lo que él denominaba la internacionalización del renminbi. Si alguien se hace un lío con el yuan y el renminbi, solo tiene que verlos como el equivalente chino de los términos libra y esterlina. El 15 de mayo de 2014, Xu Lou asistió al cuarto foro de inversión en oro para bancos comerciales en Hangzhou, donde declaró que los inversores extranjeros pueden utilizar directamente yuanes en el extranjero para operar con oro en el mercado internacional de la Bolsa de Oro de Shanghái, que promueve la internacionalización del renminbi. Curiosamente, Lou reconoció la existencia de lo que él describía con precisión como consumo en Oriente, cotización en Occidente, y aseguró al mundo que el precio real del oro se haría evidente en cuanto China ocupara el lugar que le correspondía en el centro del mercado de oro. Cuando llegue ese día, los mercados de oro del mundo experimentarán un cambio sin precedentes. En 2015 hubo otra declaración que pasó casi inadvertida por el mundo. Revelaba que la empresa rusa Gazprom también empezaría a vender petróleo a los chinos en yuanes y que estaba negociando nuevos acuerdos para usar directamente rublos y yuanes en el comercio de gas natural sin necesidad de operar en dólares.